Buenas noches y bendiciones para todos ustedes. Espero que estén disfrutando de un buen martes. Bienvenidos a nuestro grupo de conexión. Gracias por acompañarnos. Y quiero que en esta noche se sienten, tomen su lugar, los que toman notas, puedan tomar notas y podamos aprender. Saludo a toda la gente que está en los diversos grupos, ya sea que estés en La Toscana, que estés en Villa Bonita, que estés en Miraflores, que estés aquí en Paseo de la Rosaleda o que estés en casa de Indra y Félix. Buenas noches y bienvenidos. Pues vamos en esta noche a hablar de el noveno atributo de lo que estamos viendo, y hoy vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. Hoy vamos a hablar de que nuestro Dios es todopoderoso. Oremos para que Dios tome control de todo lo que vamos a hablar y que su Espíritu Santo nos dirija. Dios, gracias te damos porque eres bueno y eres fiel, porque tu presencia va delante de nosotros, porque nos has dado la oportunidad de reunirnos en cada casa, en cada hogar, para aprender más de ti, para conocerte mejor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos revele toda verdad, nos enseñe todas las cosas y que nuestros pensamientos puedan someterse a tu voluntad. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 95, 3 al 5. Porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Wow, qué maravilloso esto. Es una descripción del poder de Dios. ¿Te imaginas un Dios grande, el rey de todos, verdad? El que sostiene en su mano, dice la Biblia, las profundidades de toda la tierra y las montañas más imponentes, el autor del mar. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar eso? La Biblia dice que todas las aguas del mar se recogen solamente en la palma de la mano de Dios. Y hoy, para hablar de la omnipotencia o de que nuestro Dios es todopoderoso, quiero hacer tres declaraciones o tres preposiciones sobre las cuales vamos a desmenuzar este atributo. La primera de ellas es: Dios tiene poder. Esta declaración se escucha muy simple, ¿verdad? Se escucha como que, ok, todos sabemos que Dios tiene poder, pero piénsalo por un momento. Eh, Une el poder de Dios, la infinitud de Dios. Dios es infinito, no tiene límites. Entonces, cuando hablamos de que Dios tiene poder, no estamos hablando de que Leonardo tiene poder o de que una bomba tiene poder. Estamos hablando de que el Dios creador del cielo y la tierra tiene poder, el Dios que es infinito. Así que el poder de Dios no tiene límite. Por eso es que es todopoderoso. La palabra omnipotente, la palabra omni viene del latín todo, y potente, poder, todopoderoso. Entonces, ese atributo de que Dios no tiene límites, de la infinitud de Dios, tú lo unes con este de que Dios es poderoso. Entonces ya tiene sentido esta primera declaración. Un poder ilimitado, un poder sin límite, que no tiene ninguna limitación, no tiene ninguna restricción. Piensa en el superhéroe de tu infancia, en el que sea. Por lo menos te voy a hablar de mi infancia. Cuando yo era un niño, salió a la pantalla grande Superman. Y Superman era casi indestructible, era el hombre de acero, pero tenía una debilidad. ¿Cuál era? La kriptonita. La kriptonita lo debilitaba por completo. Y cuando encontraban kriptonita, que era la composición de su planeta, y la ponían cerca de él, pues se debilitaba casi al borde de la muerte. Nuestro Dios no tiene ninguna restricción en su poder. Él es todopoderoso. La segunda declaración o preposición que quiero poner en esta noche es que Dios es, escucha bien esto, Dios es la fuente de todo poder. Dios es la fuente de todo poder. Y estudiando sobre este atributo, estoy basándome principalmente en un libro de un autor que me gusta mucho, que se llama A.W. Tozer. Y él hace una declaración bien interesante que quise traer ese fragmento para leerlo textualmente y que le dé sentido a esto que estoy diciendo de que Dios es la fuente de todo poder. Tozer dijo: no existe en ninguna parte un poder que no tenga a Dios como fuente. Escucha bien esto: no existe en ninguna parte un poder que no tenga a Dios como fuente. Sea el poder del intelecto, el del espíritu, del alma, el de la dinamita, de la tormenta o de la atracción magnética. Donde sea que haya poder, Dios es el autor. Y esto lo quiero ligar a lo que dice Romanos 11, versículo 36.
Y Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Presta atención a esta declaración que Dios le hace a Abraham, recordándole sus promesas. Y quiero ponerte un poquito de contexto. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios se le aparece y le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tus padres, vete a la tierra que te voy a mostrar y ahí voy a hacer de ti una nación, te voy a dar muchos hijos, vas a ser bendición y en ti van a ser benditas toda la familia de la tierra. Pasan 24 años y esas promesas no se cumplen. Y Dios se le aparece a Abraham. Y cuando Dios se le aparece a Abraham, Dios le vuelve a hablar. En Génesis 17, versículo 1, dice en esa declaración, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Abraham estaba en un momento de desánimo, había pasado mucho tiempo, ciertamente había visto a Dios prosperarle, Dios había bendecido su vida en gran manera, pero el anhelo más grande de su corazón, que era tener hijos, poder tener y conformar una familia con Sara, poder dejar una descendencia, no se había cumplido. Y Dios, cuando se le aparece, le dice, yo soy el Todopoderoso. Yo no tengo límites. Si yo te prometo algo y tú te mantienes fiel y te mantienes obedeciéndome, eso va a tener cumplimiento. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no miente. En Él no hay mudanza y no hay sombra de variación. Nuestro Dios no es un Dios inconstante. Nuestro Dios no es un Dios que hoy tiene poder y mañana se debilita. Nuestro Dios a lo largo de los siglos no es que ha cedido mucho poder y hoy tenemos un Dios debilucho. Así como al principio de la creación, hoy nuestro Dios, tu Padre, mi Padre Celestial, sigue siendo todopoderoso. No hay nada, escúchame bien, no hay nada imposible para Él, porque toda fuente de poder proviene ¿de dónde? De Él. Entonces, la tercera preposición, la tercera declaración que quiero hacer es, Dios da poder, escucha bien esta, Dios da poder, pero lo sigue reteniendo. Esta declaración lo que nos está diciendo es que Dios delega poder a su creación. Le da poder al mar, le da poder al viento, le da poder a las montañas. Te dio poder a ti, te dio fuerza a ti, te dio capacidad a ti. Le da poder a las naciones, le da poder a algunos reyes de la tierra, pero nunca renuncia a ese poder. ¿Por qué? Porque Dios no puede perder poder, porque entonces no sería todopoderoso. Si lo hiciera, eso haría que Dios fuese menos poderoso que al principio. Y recordemos que hemos dicho que los atributos no son algo que Dios tiene, sino que es algo que Dios es. Voy a ponerlo y te voy a dar una idea. El poder de Dios no es como la batería de tu carro, de tu celular o de tu tablet, que la cargas, pero con el uso y la actividad va entregando esa batería, ese poder, hasta que se queda sin carga y deja de funcionar el equipo, ¿verdad?, que tenía esa batería. Como nosotros los seres humanos, que iniciamos el día con energía, iniciamos el día con fuerza y para el final del día necesitamos recargar esa batería que se está agotando porque nos hemos cansado, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos nutrirnos para poder volver a tener esa fuerza y esa energía. Con nuestro Dios no opera de esa manera. ¿Por qué? Porque se nos acabaron las fuerzas y las fuerzas tienen que ser renovadas y son renovadas por Dios y son renovadas en Dios. Entonces nosotros tenemos esa limitación. Todo lo creado, todo lo que existe, que tú veas que tenga poder, que tenga fuerza, ese poder y esa fuerza está limitado. Y toda la fuente de ese poder proviene del Creador. Escucha bien, Dios le da poder a su creación, pero ese poder sigue siendo de Dios. Le da poder a un hombre para una asignación, pero ese poder sigue siendo suyo. Recordemos claramente el poder que Dios le dio a ¿quién? A Sansón. Creo que es un ejemplo que todos nosotros recordamos. La fuerza incontenible, la fuerza sin límites que tenía Sansón. Ese era un don que él tenía. Era un hombre súper fuerte, era sobrenatural su fortaleza, pero Sansón empieza a desobedecer, empieza a hacer las cosas mal. ¿Y Dios qué hace? Dios le retira la fuerza. Dios le retira el poder a Sansón.
¿verdad? Y Sansón queda siendo un mortal más, queda siendo un hombre sin fuerza. Pero antes y en el último evento que hace Sansón, Dios, ¿qué hace? Le devuelve las fuerzas. Y Sansón toma sus brazos y el lugar donde estaban reunidos tumba las pilastras y lamentablemente todos mueren y quedan sepultados. Pero es porque Dios le devuelve las fuerzas. La fuerza y el poder solamente provienen de Dios. Él da el poder a una nación. Él le da el poder a un reino. Él le da el poder a un hombre. Pero asimismo, Él es el único que tiene la autoridad para retirarlo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con ríos embravecidos, verdad? La fuerza de la naturaleza, ríos caudalosísimos, muy poderosos, que pueden arrastrar casas, que pueden arrastrar, llevarse autos, que pueden llevarse todo. Y de la noche a la mañana, ese río, el cauce de ese río, empieza a secarse y queda convertido en un simple riachuelo hasta que desaparece. Toda la bravura, todo el ímpetu, todo el poder que tenía ese río desapareció. ¿Dónde desapareció esa fuerza y ese poder? ¿Cómo la tenía? ¿Quién se la dotó? Dios se la dotó. Y cuando la dejó de tener, se desapareció, se desvaneció. No, Dios tomó el poder que le pertenece a Él porque Él es la fuente de todo poder. Y ese poder sigue siendo de Dios. Y me encanta muchísimo una declaración que hace Job. Un hombre que es un ejemplo, te lo recomiendo, que puedas leer el libro de Job. Es sobre pruebas y cómo Dios es fiel y cómo cuando nosotros nos mantenemos fiel, Dios nos responde. Y Job hizo una declaración en el capítulo 1 del libro de Job, en el versículo 21, cuando estaba atravesando la crisis más dura y terrible de toda su vida. Y Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es que nosotros podamos tener que todo proviene de Dios y todo le pertenece a Dios. Que nosotros podamos tener la claridad que tenía Job, que él entendía que él no era meritorio de nada, que todo lo que él tenía provenía de Dios. Cuando tú aprendes a reconocer que todas las cosas que tú puedas lograr, que puedas hacer, que puedas alcanzar, provienen del Todopoderoso, y que la fuerza que puedas tener en un momento, que el intelecto, que es una fuente de poder que puedas tener en un momento, que tu capacidad física que te pueda acompañar en un momento, proviene de Dios. Vas a saber a dónde acudir cuando esas fuerzas se acaben, cuando esas fuerzas estén débiles, cuando estén bajas, porque vas a entender que tienes a tu lado al Dios Todopoderoso. Como decía el domingo en la prédica, suelta el control. Y cuando tú le entregas el control a Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Como consecuencia de eso, es que vas a romper con el temor de que las cosas no van a ocurrir, de que no la vas a poder lograr, de que cuando te vas a sentir en situaciones de peligro y vas a tener temor de que Dios pueda librarte de ellas, porque vas a tener claridad en tu vida de que tienes a un Dios todopoderoso, que Él no tiene límite, que Él no tiene límite para darte victoria ante un problema legal, que Él no tiene límite para darte victoria ante unos enemigos que vienen en contra tuya, que Él es todopoderoso para guardarte en medio de una catástrofe natural, en medio de un incendio, de un temblor, de un terremoto, de un huracán, de un tornado, de lo que sea, que Él es todopoderoso para librarte de aquellos que están tramando maldad en tu contra, porque Dios es todopoderoso. Y créeme que cuando tú comprendes realmente que tienes a un Dios todopoderoso, esa declaración que a veces la decimos muy romántica de Filipenses capítulo 4 versículo 13 va a cobrar gran sentido y va a empezar a ser una de las guías de tu vida. Filipenses 4:13 dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Porque cuando tú comprendes que tienes a un Dios que no tiene límites, que Jesús no tiene límites, que el Espíritu Santo no tiene límites, entonces comprendes que cual sea el gigante que se levante en tu contra, Dios te va a poder sacar adelante. Quiero leerte una conversación que tuvo Job y Dios. Está en el libro de Job capítulo 38 y quiero leer lo que dice ahí del verso 1 en adelante. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú
cuando puse los cimientos de la tierra. Dímelo ya, que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso la piedra principal? Y mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría, ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites? Cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad, pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás. Aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo un sello. Se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado la fuente donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? ¡Wow! Eso es lo que Dios confronta y le pregunta a Job. Escucha, esto es todo poder, poder concentrado. Y esto me lleva a otro punto para ir cerrando este atributo que tiene tanto, pero tanto de qué hablar, pero no tenemos tiempo. Puede que alguien se esté preguntando allí, ¿y qué hay de las leyes de la naturaleza? Te voy a dar la respuesta bien sencilla y rápida. Las leyes de la naturaleza no son más que el camino y la que trazó Dios y su sabiduría a través de la creación. Nosotros conocemos al menos dos tipos de leyes. Las leyes que se hacen en los parlamentos, las leyes que se hacen en las asambleas legislativas. El Estado, los ciudadanos, por medio de nuestro voto, le otorgamos poder a algunos hombres para que hagan leyes. ¿Y qué fin tienen las leyes? Mantener la pacífica convivencia entre la gente, el equilibrio, la justicia, la equidad aquí en la tierra. Pero existe lo que conocemos y lo que la ciencia ha llamado las leyes naturales. Y por más que los científicos a veces quieran dudar de la existencia de Dios, pero se topan que hay leyes que fueron creadas por un ser superior. Y eso es lo que llama la ciencia las leyes naturales. Y si sabemos nosotros que las leyes que nos prohíben conducir sin cinturón de seguridad, que nos prohíben robar, que nos prohíben matar, que nos dicen cómo debemos votar, que establecen cuándo cumplimos la mayoría de edad, que nos dicen cuáles son los requisitos para que se reconozca un matrimonio en nuestro país. Esas leyes que fueron hechas por hombres y son tantas que no lo sabemos. Si nosotros no tuviéramos que saber todas las leyes, créeme que estaríamos tan abrumados y tan preocupados que no podríamos ni caminar. Y estas leyes fueron establecidas por unos ciudadanos a los cuales se le dio un poder y una autoridad para legislar. La pregunta es, ¿quién estableció las leyes naturales? Porque las leyes naturales las tiene que establecer el que tenga autoridad sobre quien las está imponiendo. En este caso, las leyes naturales fueron impuestas por aquel que tiene la autoridad. Es por eso que tú no tienes dudas que a las 6 de la mañana empieza a amanecer. Es por eso que la gente puede hacer casas cerca del mar, porque saben que hasta ahí llegan las olas. Porque quien estableció esas leyes, que establece cuándo el sol se oculta, cuándo es invierno en Francia y cuándo es verano en Noruega, esas leyes que las estableció el Todopoderoso son las que nos dirigen. Y Él tiene también todo el poder para en algún momento variarlas. Es el único, pero Él mantiene un equilibrio. Entonces tenemos un Dios todopoderoso. Vive creyendo y confiando que nuestro Dios es todopoderoso y que Él tiene la respuesta para guiarte, para cuidarte, para guardarte a ti y a los tuyos. ¡Qué tremendo atributo! Me ha gustado muchísimo poder hablar de Él y espero que haya sido de bendición y que puedas comprender un poco más y aprender un poco más de Dios, pero para que lo conozcas a Él y para que tu relación sea más íntima. Recuerda bien, conocer de Dios hace muy poco. Conocer a Dios
es lo que marca toda la diferencia. Y la idea de estos atributos no es para que tú conozcas más de Dios, sino para que te animes y nazca en tu deseo, en tu corazón, un mayor deseo de conocer a Dios. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta noche, por esta velada. Te pido, Dios, que ahora tú nos permitas hablar, intercambiar, compartir ideas, Padre, y que tú sigas hablándonos por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gente, este domingo tenemos bautismo. Si tú no te has bautizado y estás en uno de los grupos de conexión y quieres saber más sobre el bautismo es muy importante en la vida de todo creyente. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Le dijo a Nicodemo en el libro de Juan, en el capítulo 3, cuando fue delante de Dios, del Padre, el Señor le dijo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Entonces el día de mañana a las 7 de la noche en la iglesia vamos a tener una enseñanza sobre el bautismo y nos vamos a preparar. Ahí vas a poder hacer todas tus preguntas y decidir si te quieres o no bautizar. Así que nos vemos mañana los que van a las 7 de la noche y los que no, el domingo entonces nos vemos en nuestro servicio dominical. Nos vemos el próximo martes para seguir hablando de los atributos de Dios. Ya esta temporada está llegando casi a su fin y está siendo de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Nos vemos. Chao.